Has dicho una cosa ahora que es también una pregunta importante que tenía, que es el tema de la seguridad y el tema del ambiente entre vosotros. Porque esa es una gran duda también que mucha gente depende. tiene, ¿no? Depende, porque si es entre nosotros, Sí. Si tú estás en un mood de alcohol y drogas, mejor en compañía. Porque cuando tú no tienes, el otro te invita. Y cuando tienes tú, le invitas al otro. Y al final todo el día liado, ¿sabes? Pero cuando llega un momento de hasta pollismo, que dices hasta aquí, y te quieres ir fuera, pues es mejor ir por libre, ¿vale? Y hay gente que va por libre porque quiere salir de ello. En plan, me voy solo, empiezo a ir a terapia, y ahí me hago con el perro. Ahí busco en internet, se regala cachorro y ahí aparece mi perrete, con 3 meses. Y ahí pues ya empiezo a buscarme la vida en la calle. Empiezo a vender cosas, paraguas, pintura, postales, abanicos. Sí, que no querías estar todo el día drogándote, borracho y... Es que ya con la terapia, con el perro, y apareció un libro en mi vida muy bueno, de psicología, de Enrique Rojas, La conquista de la voluntad. Pues empecé como a decir, bueno, pues aquí estoy aislado, no conozco a nadie que consuma, yo no voy a ir a pillar. Y aquí no va a venir nadie a ofrecérmelo. Y ahí, eso fue lo primero. Entonces, a partir de ahí, vas cada vez siendo más fuerte y ante los estímulos vas diciendo que no. La vez más fuerte que fue esta tentación fue, por ejemplo, cuando ya salí de la calle, que me invitaron a la noche de póker de Poker Red y con tal, y fui al casino de Gran Vía. Y en la sala de espera, que estamos con una cerveza, pues una persona sacó, abrió la bolsa, ¿queréis tal? No sé qué. Y yo, se me puso el cuerpo aquí a punto de consumir, y para quitármelo de encima le dije, tú, que van a entrar, tío, anda, vete al baño, vete al baño. Cogí ese fui al baño y me lo quité de encima, tío. Y esa fue la última que lo tuve ahí, ¿sabes? Y cada vez te vas haciendo más fuerte, pero es un adicto para toda la vida. O sea, en cualquier momento puedes recaer. Entonces, no me vas a ver beber alcohol duro, o sea, ron, ginebra y tal. Whisky, etcétera. No vas a ver en un ambiente de fiesta, ni VIP, ni... no, es que hay un evento de, yo que sé, marca... No, tío, eso no es para mí, ¿sabes? Yo no quiero ser un influencer, ¿sabes? Yo, con ser streamer y youtuber me vale. Y nada, pues en ese aspecto, la verdad que me mantengo muy al margen. Claro, y por eso es importante O sea, yo escapar mismo un me poco aíslo. del grupo, ¿no? Del grupo... Y te aíslas. Tú te aislaste porque quisiste. Sí, pero luego también en tu día a día, durante tu vida te aíslas. A día de hoy me sigo aislando de eso. Buah, Jenny, tú nos vamos de fiesta no sé cuánto. No, yo no voy. Buah, tío, vamos a una discoteca. No, yo no voy. Tú no vas ni de fiesta. No voy ni de fiesta. Una fiesta normal, con gente normal, no irías. Es que siempre se cruza. Hay un momento que... Siempre se cruza. Y vas a ir al baño y van a haber 2 con la papel aliados. Y es que está ahí. Entonces, pues mejor no ir a sitios donde haya más porcentaje de que pueda pasar. Claro. Pues esa es mi vida ahora. Y empezaste a hacer ese cambio en la calle. En la calle. 2010 y... primer año y medio tal... Pues yo diría 2015, 2016, más o menos. Ahí, además de irte por un tema de no querer seguir consumiendo y cambiar la vida, el ambiente que había entre vosotros era Pesado. pesado. ¿Qué significa pesado? Ahí nadie es amigo de nadie. Nadie es amigo de Nadie nadie. es amigo de nadie. Somos colegas tal, pero si te puedo hacer el lío te lo hago. ¿Sí? Sí, si veo que tienes ahí una tablet o algo, si te la puedo mangar, te la mango. Entre vosotros. No había lealtad auténtica. No, que va, cada uno va a lo suyo. Cero. Pero que no la haya en la vida. No la hay ni entre compañeros de trabajo. Si alguien te puede poner la zancadilla para quitarte tu puesto, te lo va a poner. O sea, no. Cualquier persona en un cargo básico, si puede ponerle la zancadilla a un cargo medio para que lo echen y ascender, él lo va a hacer. Así es la vida. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues era un poquito así. Era una situación de interés mutuo Interés y mutuo poco más. y ya está. Y dormir juntos para hacer bulto y ya está. Os contabais la vida, os contabais cosas profundas, había conversaciones buenas. No, ni eso. No. A veces sí, a veces no, pero ya con tal pedo o la borrachera y tal. ¿Había relaciones sexuales? Sí. En la propia calle. Sí. Es un tema que es curioso también este. Sí. Y también hay chicas de la calle.
Que pagabais y... ¿O pagaban? Pagar, no, y- no. Chicas que viven con chicos también, que ya es Ah, consumen. cuando has dicho chicas de la calle pensaba prostitución. No, chicas claro, viviendo en la calle. Sí. Y que se hacen pareja de y que hoy lo dejan con ese y se van con el otro. Eso es un lío que flipas. O Luego sea, hay fotos- salseos en el ambiente. Bastante. Hostia. ¿Y se folla en la calle? Sí. Debajo de la lona. Hay magia. Bueno, también tiene que ser las primeras veces, tiene que ser... Hombre, no tiene que ser lo más fácil del mundo. Si eres un poco vergonzoso, A ver, no como Nacho, que escúchame, Nacho lo Rosa. haría aquí mismo y lo está haciendo, de hecho. Para, Nacho. Pero que cualquier playa de verano pasa eso. Sí, pero claro, en la calle pueden haber tantas miradas, ¿no? Ya te aíslas. En Marbella pasa eso todos los días. O en cualquier playa de fiesta pasa eso. O sea, hay relaciones, hay amor, desamor y todo eso. Enganche, mucho enganche. Mucho enganche, ¿no? Y muchas relaciones tóxicas también, supongo. Mucho interés. Mucho interés. No es una relación que ha nacido de la supervivencia. Entonces, como manada, se juntan para ser menos vulnerables, pero al final